Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net. Muy buenos días, amigos y amigas de Latinoamérica, de Estados Unidos y de todo el mundo. Esto es ABC Latino, la revista al aire, y sí, aunque parezca difícil de entender o de aceptar, estamos en mayo. Mayo 2021. 5 meses ya han pasado de este nuevo año y justo antes de comenzar el programa estábamos hablando con nuestros invitados del día de hoy de qué tan rápido va pasando este año. Ahora, lo curioso es que, y esto es para los invitados que ahora voy a presentar, pero lo curioso es que cada programa de radio comentamos lo mismo. Uy, ya estamos en marzo, uy, ya estamos en abril, uy, ya estamos en mayo. Parece increíble que hace ya unos pocos días atrás, este sábado pasado, comenzamos el mes de mayo. Pero aquí estamos, y aquí estamos para ponerle buena cara a este mundo lleno de vicisitudes, como dice el refrán, al mal tiempo, buena cara. Y para eso tenemos en el día de hoy con nosotros a Elizabeth Castillo, que nos va a estar hablando dentro de un ratito sobre temas de inmigración. Elizabeth Castillo trabaja para Caridades Católicas y es en el enlace para la Corte de Inmigración. Muy buenos días, Elizabeth. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días y gracias por tenerme. También, como siempre, la primera semana de cada mes tenemos con nosotros a Juan Carlos Pocho Salcedo, que va a estar con nosotros en el segmento de Patria Grande. Muy buenos días, Pocho. El sonido, Pocho, se te fue totalmente. Vamos a volver a ti. También con nosotros en el estudio tenemos a Rosario Lara, con la cual vamos a estar hablando de un libro muy importante para toda Latinoamérica. Buenos días, Rosario. ¿Qué tal? Buenos días a ti, Poncho, a mis compañeros de programa y a todos los radioescuchas. Muy bien, y Rosario, te voy a pedir que te acerques mucho más al micrófono porque sales muy baja, acércate mucho más. Y también está con nosotros Onyx, que está haciendo un internado con ABC Latino. Ella es estudiante de Ciencias Políticas. Bienvenida al programa, Onyx, nuevamente. Muchas gracias. Acércate al micrófono. A ver, Onyx, así te escuchamos. Estamos. Perfecto, ahora sí. Y sin más dilatación, vamos a comenzar el programa de hoy y comenzamos con la editorial del día de hoy. Y en la editorial del día de hoy quisiera estar hablando de algo en lo que estuve pensando un poco en estos últimos tiempos, y es cómo siempre tendemos como seres humanos a creer que son las circunstancias de afuera las que están afectando lo que nos sucede en el día a día. Siempre hablamos de, pues la vida me ha dado malas cartas, o si no fuera por todo esto que está ocurriendo, o siempre es el medio ambiente, siempre es el gobierno de turno, siempre es aquellos que están a nuestro alrededor que de alguna manera tienden a impedir que nosotros podamos avanzar en la vida. Y estaba pensando qué común es eso, me reconocí a mí mismo hablando de esta manera y me di cuenta cuánto que permea nuestras culturas en el día a día, en todo lo que hacemos. Siempre hay un factor externo o seres o personas fuera de nosotros que de alguna manera
nos van dictaminando, nos van marcando nuestro propio accionar. Es decir, son ellas que si fuera distinto, yo sería distinto. Es como que decimos, bueno, nos tiran tierra, o esa expresión tan latina de poner palos en la rueda, hablando de las ruedas de las carretas en el pasado, eso de ponernos palos en las ruedas, de tirarnos tierra continuamente para que no podamos crecer o avanzar en la vida. Y me recordó a este cuento gauchesco, pero este cuento que debe estar seguramente en todas las tradiciones latinas, no importa los países que sean. Y es el cuento del caballo en el foso. Algunos de ustedes quizá lo conozcan, pero síganme un poquito porque es muy revelador y muy interesante. Estamos en el campo y estaba el dueño de este campo fantástico, maravilloso, tenía sus caballos y tenía su caballo preferido, un caballo que lo había criado de potrillo. Un día el caballo va galopando por el campo y de golpe cae en un pozo ciego. Esos pozos que muchas veces se hacen en los campos para sacar agua o para crear piletones de agua, pero que terminan siendo pozos ciegos. El animal, el caballo, cae en el pozo ciego, está ahí un peón que está trabajando, ve cuando el caballo cae al pozo ciego, se acerca y lo ve y sale corriendo a buscar al dueño del campo. Y entonces viene el dueño del campo, mira al caballo, ve que el caballo está bien, nada le ha pasado, está con todas sus fuerzas, no se le han quebrado las patas, está bien, pero está ahí abajo en el pozo. Y empieza a pensar, bueno, ¿cómo hago con este caballo? Este caballo es mi preferido, este caballo me ha costado tanto, es de pura sangre, y empieza a hacer cuentas en su mente y dice, bueno, este caballo me ha costado tanto y ahora si tengo que sacarlo de acá, en realidad tengo que traer una grúa. Y si traigo una grúa me va a salir tanto y después de la grúa tengo que hacer la rehabilitación, alguna terapia física para el caballo. Y mientras va pensando y elucubrando y midiendo todo en las dos balanzas sobre la vida del caballo, decide que no vale la pena. Se da vuelta, lo mira al peón y le dice, mira, no vale la pena. Agarra, trae a otros peones y empiecen a tirar tierra dentro del pozo. El peón lo mira, pero sumiso va, llama a otros peones y empiezan todos a tirar tierra dentro del pozo. Ya estaba dictaminado por el patrón que el caballo no tenía salvación y no valía la pena salvarlo. Y van tirando tierra al pozo. A medida que van tirando tierra al pozo, el caballo, cuando le cae la tierra, se sacude y la tierra va para abajo. Y él pisa arriba de la tierra. Y a medida que más tierra le van tirando, el caballo se sigue sacudiendo y pisando arriba de la tierra. Hasta que, ya se han dado cuenta, ocurre lo impensable. El caballo logra salir del pozo por sus propios medios, a pesar de que le estaban tirando la tierra, porque el caballo se sacudía esa tierra, saltaba y pisaba sobre la tierra y así logró salir del pozo. Y esa es la moraleja del día de hoy en la que estuve pensando en los últimos días sobre cómo cada vez que pensamos que a nosotros nos están tirando piedras o tierra o nos están poniendo el palo en la rueda, en realidad está en nosotros el tomar eso
y tomarlo con fuerza para salir adelante, como el caballo en su sapiencia, en su inteligencia animal, lo hace para salir del pozo. Y este es el mensaje que les traigo en el día de hoy y los voy a dejar ahora con una canción de Rubén Fuentes, La Viquina. Los aplausos que suenen, señores. Y así nos alejamos de la tierra de los mariachis, de este tema de Rubén Fuentes, La Viquina, que es uno de los temas que a mí personalmente más me gustan de los que pueden interpretar los mariachis mexicanos. Y el tema dedicado a ti, Rosario, y a la tierra donde tú naciste. Y seguimos acá en ABC Latino, la revista al aire, y tenemos como todas las semanas nuestro segmento de inmigración con Elizabeth Castillo. Elizabeth, ¿de qué nos vas a estar hablando el día de hoy? Hola a todos, soy Elizabeth Castillo, la coordinadora del programa de servicio de asistencia de la Corte de Inmigración. Es precisamente sobre este programa que quiero hablarles. Este programa es más que nada un programa de educación legal basado en la Corte para personas no detenidas y que están en procedimientos judiciales de inmigración. El objetivo de ICH es proporcionar a los participantes información sobre las prácticas y los procedimientos judiciales, las opciones legales disponibles y otros temas relevantes. ICH prepara a las personas no representadas para comprender el proceso de la Corte de Inmigración y pasar por un sistema legal complejo por su cuenta, si no es capaz de conseguir abogado. Este programa cuenta con 4 vertientes. Primero, el participante será parte de una charla de información grupal. Esta charla está diseñada para brindar una descripción general de las leyes de la Corte. También el participante podrá tener una sesión informativa individual con uno de nuestros abogados. De igual forma, también los talleres de autoayuda, donde vamos a ayudar a aplicar asilo, permiso de trabajo, mociones de cambio de dirección y cambios de jurisdicción. También tenemos otra vertiente del programa, que es
el alcance pro bono, donde conectamos a participantes con un caso potencial con abogados que pueden representarles en la Corte de Inmigración. Si tienen alguna pregunta sobre el programa. Elizabeth, danos el número de teléfono a los cuales nuestros oyentes puedan llamar para comunicarse con estos servicios. Sí, claro. El número de teléfono es 315-690-4831. Por la línea, por lo general, es bastante ocupada, por lo que recomendamos que pueden dejar un mensaje de voz o pueden escribir un mensaje de texto. Deben de tomar en cuenta que tienen que ser personas que no tienen abogado, número uno, y tienen que tener casos en la Corte de Inmigración. Muy bien, entonces importante para recordar, esto es para personas que ya tienen casos en la Corte de Inmigración. Correcto. Porque muchas veces hemos hablado con otros abogados que representan distintos casos, pero que todavía no han llegado a la Corte de Inmigración. Ahora estamos hablando y este número de teléfono es para aquellos que tengan casos pendientes en la Corte de Inmigración. Recuérdanos nuevamente el número de teléfono. Sí, el número de teléfono es 315-690-4831. Y repito, pueden enviar un mensaje de texto o dejar un mensaje de voz. Y por supuesto, los que van a contestar esa línea pueden hablan de hecho español, como también hablan distintos otros idiomas, ¿verdad, Elizabeth? De acuerdo, sí. No importa el idioma, si no hablamos el idioma, entonces conectamos con un intérprete, o sea que no hay ningún problema. Muy bien. Elizabeth, ¿tienes idea cuál es el tema más frecuentemente comentado cuando llaman a aquellos que tienen sus casos en la Corte de Inmigración? Por lo general recibimos muchas personas que están buscando aplicar asilo. Deben de tomar en cuenta que debe ser asilo defensivo, o sea que ya deben ser personas que tienen que tener los casos en la Corte de Inmigración. Nosotros podemos ayudar con las aplicaciones de asilo de manera pro se, o sea, nosotros no vamos a representar a la persona en la Corte, pero podemos ayudarle a llenar la aplicación en sí. Muchas veces en lo que la persona necesita el tiempo suficiente para conseguir abogado o en lo que nosotros mismos, el propio programa, conecta con otros abogados que le puedan representar. Muy bien, muchísimas gracias, Elizabeth. Como siempre, gracias a Caridades Católicas por todo este servicio de inmigración gratuita que proporciona a toda nuestra comunidad ahí en el estado de Nueva York y sobre todo en el Hudson Valley. ¿Quieres agregar algo más, Elizabeth? Solamente repetir el número 315-690-4831. Recuerden que tienen que tener casos en la Corte de Inmigración. Nos envía un mensaje de texto, inmediatamente le hacemos una cita para conectarle con un abogado. Muchísimas gracias, Elizabeth, y te esperamos nuevamente en el programa. Gracias a ustedes por la invitación. Chao. Y esto es ABC Latino, la revista al aire, transmitiendo desde 91.3 FM Radio Poughkeepsie, WVKR, la radio de Vassar College, en la ciudad de Poughkeepsie, para todo el Hudson Valley y el mundo, y también retransmitido por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network, la radio pública del Hudson Valley. Y esto es, como ya lo saben, la revista al aire. Y ahora sí, estamos en el segmento de esta semana, primera semana del mes de mayo, en que
justo ayer salió la revista de ABC Latino del mes de mayo con los temas que ustedes siguen mes a mes, temas de salud, temas de mundo nómada, nuestros viajes por Latinoamérica, que a propósito, Pocho, te lo recomiendo, porque vamos a estar viendo en Mundo Nómada la experiencia de un viajero asiático por tu tierra natal, por Bolivia, y sus experiencias, cómo él las relata. También tenemos mitos y leyendas, y vamos a estar hablando de la leyenda de Bachué, contándonos sobre el origen de la vida en el planeta, de acuerdo a esta tradición. Y por supuesto, en Patria Grande estamos celebrando un cumpleaños muy especial, y con esto vamos a entrar de lleno en la conversación con nuestros invitados. Hace 50 años atrás salía publicado un libro que cambiaría la forma de ver y estudiar la historia de los países latinoamericanos. Eduardo Galeano, uruguayo, 1940 a 2015, planteó lo insólito para esos tiempos de 1970. Recordemos que en 1970, en esa década, Brasil y Paraguay estaban ya por muchos años bajo el yugo militar. Uruguay, Chile y Argentina los seguirían muy pronto. Y es en ese contexto histórico donde Eduardo Galeano saca este libro, Las venas abiertas de América Latina, donde ve a la historia a partir del despojo económico, social y cultural de Latinoamérica. Aún hoy en día es material de estudio para todo aquel que quiera adentrarse en la historia no oficial de un continente maltratado y postergado desde la colonización española del siglo XV. Y con esto, a nuestros invitados de hoy, Onyx, Rosario, Pocho, abrimos el programa. 50 años de este libro que marca toda una época de nuestra Latinoamérica. ¿Qué les parece? ¿Quién quiere saltar al rodeo? Pues, no, si me permiten, puedo iniciar. Claro que sí. El libro lo leí cuando era estudiante de sociología, ya hace como 20 años. Y releyéndolo, la primera cosa que me vino a la mente fue, este libro sería sensacional para llevarlo como libro de texto en las clases de cultura y civilización latinoamericana aquí en las universidades de Estados Unidos. Y la aproximación de Galeano, pues es una aproximación a la historia de Latinoamérica, una aproximación económica, más que nada económica, es decir, explica la historia a partir de la estructura económica de las fuerzas productivas a nivel mundial y desde una aproximación marxista. Y nada más para concluir. Efectivamente, Rosario, Galeano, discúlpame, Rosario, antes que sigas, fíjate que en varias oportunidades le plantearon esto mismo a Eduardo Galeano, lo que tú acabas de decir, desde una visión marxista. Y Eduardo Galeano, muchísimas veces cuando daba entrevistas, lo negaba continuamente, porque lo que él decía, la historia no es ni de una tendencia ni de otra tendencia. La historia es lo que ocurre. Cómo se relata la historia que hemos aprendido, eso es otra cosa, porque la historia es relatada por aquellos que son los triunfadores en el mundo.
pero los hechos no pueden cambiarse, y lo que él hace es ese relato de historia a partir del despojo económico de Latinoamérica. Pero él siempre rechazó esa terminología de encasillarlo en la izquierda o en el marxismo, porque él decía, esta es la historia mía, de mi pueblo, lo que nosotros hemos vivido. Quería comentártelo ahí nomás, como para enmarcarlo dentro de lo que Galeano hablaba. Y estabas por agregar algo más para concluir. Bueno, efectivamente la historia son los hechos y sus consecuencias, pero la historia, yo ahí digo, humildemente diferiría un poco con Eduardo Galeano, porque lo que nosotros contamos de la historia son interpretaciones, discursos, narraciones de los hechos históricos, y narraciones hay muchas y siempre se hacen desde cierta perspectiva. Yo no puedo ignorar mi perspectiva, entonces hay que recordar que la historia no son los hechos en sí mismos, son las interpretaciones que yo hago sobre hechos, sobre dichos hechos a partir de una posición ideológica. Esto sería, o sea, la historia está llena de narraciones sobre ciertas realidades. Incluso escoger los hechos históricos ya insinúa una posición teórica, una posición ideológica. Bien. Onyx, ¿tú querías decir algo? Y para mí, como, porque esa es la primera vez que leí ese libro, hablamos de ese libro como en mi clase siempre, porque sí, obviamente es muy como importante, como en como los estudios de ciencia política, de historia, de todo. Y yo leí más como un testimonio, como viene como todo ese historia, todo ese como detalles de qué pasó en nuestra tierra por ahí. Es como, bueno, como sabemos eso como en la universidad, como sí, mataron a todos los como gente indígenas, como sacaron toda la tierra y como dejamos nosotros con todo ese problemas al final. Como hay un parte que me encanta, esa línea que dice, los indios han padecido y padecen, síntesis del drama de toda América Latina, la maldición de su propia riqueza. Así que fue como de toda la historia está robando de nuestra tierra por ahí y de la gente por ahí. Y eso como un tema importante en ese libro, que creo que eso fue como la más como, mira eso, ¿entendés? Pero realmente como encanta ese libro y creo que todos tienen que leer eso si quieres saber historia de Latinoamérica. Fíjate qué interesante algo que tú has comentado, Onyx, porque es cierto, tendemos, y la historia del mundo occidental nos habla de Latinoamérica y el descubrimiento de Latinoamérica y la colonización por los españoles, cuando en realidad sabemos muy bien que los españoles no fueron los primeros en llegar a Latinoamérica desde otros continentes. No lo fueron. Los españoles sí fueron los primeros en llegar y usufructuar de lo que encontraron en el continente latinoamericano. Y Pocho, a ver, esas palabras de inteligencia sobre estos 50 años de este libro que ahora sí se está estudiando en las universidades y en las carreras de ciencias políticas prácticamente alrededor del mundo, pero que en su momento fue muy prohibido. Tremenda esta oportunidad. Tengo el beneficio, creo que estamos en la misma generación, Rob,
de que vimos esto en un momento en que nosotros éramos estudiantes, éramos universitarios en los 70, había una persecución tremenda de los grupos militares, porque toda Latinoamérica estaba bañada con regímenes militares, casi toda. Tú mencionaste algunos, pero hay otros que no mencionaste ni estaban. Y ese era un grito tremendo. La publicación en mi país por mucho tiempo era imposible de encontrarla porque los gobiernos oficiales se encargaron de que no puedan ser vendidas en las librerías, ¿no? A ese extremo. Pero fue como un manual de entender Latinoamérica de adentro hacia afuera. Tú lo dijiste muy bien. Generalmente era de afuera hacia adentro. Nos decían cuál era nuestra historia. Nos contaban nuestra historia desde afuera, pero nunca realmente escuchábamos nuestra historia de adentro hacia afuera. Y es una historia épica de que toda Latinoamérica, yo creo que fue la primera vez particularmente que yo tuve un concepto claro de que Latinoamérica es patria grande porque lo que sucedía en cada país se replicaba. Eso me ayudó muchísimo a entender que somos uno como continente, como cultura, la potencia tremenda. Yo creo que además estoy de acuerdo contigo de que esta es una posición histórica, es una narración. Obviamente le puedes poner cualquier tinte ideológico, pero Galeano mismo lo dijo, es la historia misma hablando a gritos. Y yo creo que fue un despertar para jóvenes. Me encanta ver a Onyx, a Rosario y a tantos miles más de que todavía quedan impactados, que todavía leen en esas páginas la realidad de Latinoamérica, digamos, 40, 50 años después. Ese es tremendo. Y una cosa más quiero agregar. Creo que esa es la lucha, esa es la historia de muchos países en vías de desarrollo, sean o no sean latinoamericanos, pero ejemplificado excelentemente en Latinoamérica. Fíjense qué notable que Eduardo Galeano, primero y más que nada, es un escritor. Él siempre se definió como escritor, no como historiador, no como un político, no como un economista, sino como un escritor. Y escribió muchos libros y muchos que recibieron premios. Sin embargo, se lo recuerda siempre por el libro que más resonó alrededor del mundo. Yo recuerdo hace no tantos años atrás, cuando Obama era el presidente de Estados Unidos, en la cumbre de las Américas, el entonces electo presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se acerca a Obama en una de esas intermedios entre las sesiones y le trae un regalo y le dice a Obama, esto es para usted, para que pueda comprender cuál es nuestra historia. Y le entrega Las venas abiertas de América Latina, la versión en inglés, al presidente Obama. Siempre tuve curiosidad de saber si Obama lo leyó o no lo leyó y nunca más pude saberlo ni encontrarlo por ninguna parte. Espero que lo haya leído o que se lo haya pasado a alguien que lo haya leído. Bueno, dime, Pocho. Perdón, Sí. Yo lo vi en una entrevista, una de las tantas de Galeano, en que habla directamente sobre Estados Unidos y dice, por favor, no exporten democracia, ¿no? Y es una de las lecciones tal vez que podemos aprender porque habiendo exportado sin conocer la temática, hicimos grandes cosas negativas en Irak, las hicimos en otros lugares y en Latinoamérica, ¿no? Y creo que si la leyó Obama, ojalá que la haya leído, pero creo que no muchos en el gobierno la leyeron lastimosamente. Puedo agregar una idea, retomar una idea que dijo Pocho acerca de Patria Grande.
y me gustó una de las ideas de Eduardo Galeano, este sueño bolivariano de unir toda Latinoamérica. Y cómo nos va relatando Galeano la imposibilidad que hemos tenido de constituir una verdadera unión entre los países latinoamericanos y cómo esa unión, si es que hay alguna, nos ha venido de fuera a través de los tratados comerciales que nos imponen otros países, por ejemplo, Estados Unidos, y es una unión, pero una unión a partir de los capitales extranjeros, y no ha habido todavía un reencuentro de los pueblos, es decir, esta solidaridad entre nosotros mismos, y lo podemos ver simplemente con el fenómeno reciente de las migraciones masivas de Centroamérica hacia Estados Unidos y, por ejemplo, en México, desgraciadamente, se ha desarrollado toda una corriente en contra de la migración. Y son nuestros hermanos centroamericanos buscando una mejor vida, y al llegar al territorio mexicano reciben pues maltrato, no solamente por parte del gobierno, sino por los mismos ciudadanos. Y ahí podemos ver cómo como unidad cultural nos falta muchísimo. Y es precisamente uno de los puntos que trata Eduardo Galeano en su libro, la importancia de constituir un todo cultural. Él no habla tanto a nivel político, sino un todo cultural, y cómo ciertas potencias han impedido esta unión. Así es. Onyx. Como pensando en hoy en día, como todo Latinoamérica está pensando como qué hicimos ahora, como después de todo ese años de como, bueno, fuimos y todavía somos tratados mal como por el mundo, no sé, política, de sociedad, de, no sé, igual como los inmigrantes que están en Estados Unidos, como todavía, viste que el español casi, o creo que es la segunda idioma que está más usado en los Estados Unidos. Y somos como como en fuerza así, como toda la comunidad latinoamericana, como creímos así, como somos maltratados de todo el mundo y seguimos así. Y la pregunta ahora es como, ¿qué decimos después de eso? Como tenemos que decir como sí, pasó todo ese cosa mal en nuestra historia. Y bueno, viste que a mí, mi familia sí son inmigrantes de Europa de años pasado. Y tenemos que decir, sí, sabemos qué pasó, mataron a todos, llegamos acá y todavía estamos sufriendo poco a poco. Como de mi país, Argentina, sí, todavía, bueno, vos, Rob, sabes también cómo es por allá, recién estaba. Pero como sabemos esa historia, y creo que es importante que todos saben también, por acá eso, como siempre cuando estoy en clases de ciencia política, estoy hablando sobre de Latinoamérica, porque eso es mi referencia de cosas pasando en el mundo y cosas que puede pasar en otras partes del mundo que no se creen que no puede pasar. Como en los Estados Unidos, viste que tenemos todo ese movimientos ahora y gente como, no, necesitamos justicia, y como, bueno, nosotros estábamos haciendo eso como casi siempre en Bolivia, en Paraguay, en Chile, siempre estamos luchando para nuestros derechos, y creo que sí, la historia tan importante, sabiendo como dónde, como ¿de dónde somos realmente? Así es, y estamos acá en ABC Latino, la revista al aire, hablando en Patria Grande de los 50 años de la publicación de Las Venas Abiertas de América Latina por el escritor uruguayo Eduardo Galeano, junto con nosotros, Onyx Beitia, estudiante de Ciencias Políticas, Rosario Lara,
nuestra comentarista sobre literatura y libros de Latinoamérica, y por supuesto Juan Carlos Pocho Salcedo, nuestro corresponsal internacional. Y antes que Pocho, veo que quieres decir algo, pero voy a comentar algo cortito de lo que los tres mencionaron recién, y algo que me llamó la atención releyendo este libro para este programa es el capítulo donde habla de la guerra de la Triple Alianza, el genocidio más grande, o uno de los genocidios, porque el genocidio de los pueblos originarios es muy importante, pero en tiempos más modernos, 1865, año clave en todo el continente americano. En 1865 termina la guerra en Estados Unidos, donde el norte industrial gana esa guerra contra el sur agrícola. Termina la guerra de secesión en los Estados Unidos y en 1865 comienza la guerra de la Triple Alianza, en donde las dos potencias de ese entonces, Brasil y Argentina, con Uruguay anexado a la fuerza por Brasil o llevado a la fuerza por Brasil, no solamente le declaran la guerra a Paraguay, sino que destruyen a lo que era en ese momento el experimento más prolífico de toda América Latina en cuanto al desarrollo que el gobierno y el pueblo paraguayo tenían en ese momento. Y la guerra, financiada por los intereses europeos, por las bancas europeas, por los intereses británicos, arrasa con lo que fue ese incipiente desarrollo económico, cultural de Paraguay. Paraguay que en ese momento se autoabastecía, Paraguay que tenía grandes industrias, Paraguay que le pagaba a los técnicos europeos para que vinieran al Paraguay a traer sus conocimientos y a transferirlos a su población. Paraguay donde todos sabían leer y escribir, Paraguay que se autoalimentaba y se autosustentaba totalmente. Y la paradoja es que en Estados Unidos, según el relato y la investigación de Galeano, cuando Ulysses Grant gana la guerra y él dice y asume el gobierno, y él dice, miremos a los británicos. Ellos llevaron la industrialización a todo el mundo y eso los hizo grandes. Pues ahora en este país, con la unificación de este gran territorio, comienza nuestro crecimiento. Nos vamos a afianzar y a ser fuertes, decía Grant hablándole al Congreso de los Estados Unidos. Y en 200 años vamos a exportar la libertad como idea para seguir conquistando nuevos mercados en el mundo. Fíjate qué interesante, tú, Pocho, comentabas eso de la historia de afuera hacia adentro en lugar de adentro hacia afuera, y estas palabras que resonaban en mí de Grant como presidente ya de los Estados Unidos, vaticinando lo que iba a ocurrir 200 años después, la exportación del concepto de democracia, esa democracia impuesta de afuera hacia adentro. ¿Qué les parece si escuchamos un poquito a Eduardo Galeano en su propia voz y luego seguimos? A ver, tengo aquí algo que había elegido y esto es Millones de pies por Eduardo Galeano y fue en adhesión
a la Marcha Mundial por la Paz hace unos cuantos años atrás, pero escuchémoslo en sus propias palabras. Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños. Y cada minuto se gastan $3 millones. 3 millones de dólares por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo y que el exterminio mutuo es nuestro destino? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pocho. Tremendas palabras, realmente calan profundo. Yo quería hacerte una consulta. Tú has tenido la oportunidad de entrar a ese libro, me imagino, poco después de su publicación, o por lo menos algunos años atrás ya, como fue toda nuestra generación. ¿Qué es lo que hubieras querido saber al principio de tu caminata como Patria Grande en los años 70, tal vez en los 80, que sabes ahora que te hubiera ayudado a entender mejor el continente latinoamericano? Yo creo que personalmente, como tú bien lo dijiste, en esa época, la década del 70, cuando leer este libro era peligroso, cuando el libro había sido proscripto, cuando en Argentina, por ejemplo, las leyes dictadas por la dictadura militar, leyes, ¿ok?, prohibían, pero no solamente castigaban al editor que publicara el libro, castigaban a la librería que lo pusiera a la venta o en exhibición, y las leyes también castigaban a quien se descubriera leyendo ese libro. Fíjate a qué punto esa demencia de todo por lo que un libro produce, y nos recuerda esas escenas de por ejemplo, en la Alemania nazi, el gobierno nazi que quemaba los libros, porque los libros son los que le enriquecen la vida de las personas. Esas grandes fogatas de libros, esas grandes fogatas que se repitieron en Latinoamérica, no solamente con este libro, con muchísimos libros, para coartar el aprendizaje. Yo hubiera querido que en la escuela me hubieran enseñado un poco más la historia de Latinoamérica como un conjunto, y no la historia de Latinoamérica dividida y fraccionada en muchos países.
porque América Latina cuando comienza su historia no estaba fraccionada y tuve que esperar a que este libro saliera para comprenderlo, para ver otra visión que la que había aprendido yo en la escuela. No era Argentina o Bolivia o Brasil o México o Chile o Venezuela como países distintos. No fue eso por lo que lucharon nuestros antepasados para liberar a Latinoamérica del yugo español. No fue eso, pero eso es lo que aprendimos. Retomando, Rob, perdón por la interrupción. Rob, ahora que dices de que te hubiera gustado entender la historia de Latinoamérica como un conjunto, tú leíste la obra en los 70s, yo la leí en los 90, y paradójicamente cuando llegué a leerla yo concebía México y fuera de México, es decir, no me sentía unida al resto de Latinoamérica. Yo era mexicana y punto. Y no me interesaba, de hecho, la historia de Argentina, de Uruguay, de Centroamérica, y cuando la leí, empecé como en el cerebro me empezó esa marea de tratar de no solamente de entender América Latina, sino de sentirme latinoamericana. Es decir, fue cuando entendí, soy mexicana, pero soy latinoamericana. Y ese sentimiento paradójicamente se me acentuó cuando llegué a los Estados Unidos en el 2000. Ahí fue cuando me cayó cabalmente esa identidad como latinoamericana. Y fue gracias en los 90 que se inició ese proceso de identidad precisamente con la obra de Eduardo Galeano, y estoy segura que a muchos de mis compañeros de universidad les sucedió lo mismo. Y ayudó también porque en aquel tiempo estaba en auge todas estas ideas de la teoría de la teología de la liberación. Entonces, como estudiantes combinamos el pensamiento de Galeano con la teología de la liberación. Muy bien, sí, era una época realmente excepcional. No solamente contábamos con este libro que nos abría un mundo nuevo, pero bien como tú lo dices, estaban también desde el punto de vista espiritual o cristiano los libros de Paulo Freire sobre educación y lo que es la educación verdadera de los pueblos. Onyx, Pocho, algunos otros comentarios. Estamos llegando al final, nos quedan unos 6 minutos para completar este programa del día de hoy. Y como pensando en eso, como la unificación de Latinoamérica, yo como, para mí el conocimiento de su propia como historia, eso es poder. Y bueno, eso es peligroso para quienes intentan como reprimirla. Y para mí, como soy parte argentina, soy parte mexicana por parte de mi mamá, así que siempre fue como tenemos que hablar sobre de todo nuestra historia. Igual no es solo eso, es igual como de parte argentina, soy italiana y española y vasque y no, de todo el mundo, una mezcla así, y eso que es bien lindo de mucho de Latinoamérica, de los latinoamericanos que venimos de todos lados, así, para oportunidades, para, no sé, la nueva vida por ahí. Y para mí no, es muy lindo eso, para conocer como dónde viene mi familia o dónde estaba mi familia cuando empezaron como el nuevo mundo para la gente que viene, pero mi familia mexicana estaba ahí, como de esa parte. Ellos estaban en los Estados Unidos cuando, bueno, antes de que fue los Estados Unidos, esa parte, no sé, de California, de Arizona y Nevada, por ahí. Así que nada, y para mí es como yo estoy diciendo, todo ese programa importante para saber de toda su familia, para mí es muy lindo igual. Y
como ese libro, como yo recuerdo de eso, como sí hay algo de saber todavía, no es como sabemos todo de nuestra historia, pero hay mucho más que podemos entender y conocer. Brevemente, toma 20 segundos lo que voy a decir. Es importantísimo para aquel que está escuchándonos en español, obviamente, o tienes raíces o tienes interés por esta cultura y por Latinoamérica, que es un libro esencial para entender Latinoamérica. Dos, este tema de que somos una patria grande es importantísimo, pero eso no quiere decir que tenemos que tener un solo gobierno como el de Estados Unidos. La verdad es que tenemos intereses comunes, tenemos desafíos comunes y este libro nos ayuda a entender esas conexiones de país a país. Gracias por esta oportunidad. Celebramos 50 años y estoy seguro que 50 años más alguien leerá este libro y dirá, Dios mío, qué manera de entender esa parte de la historia de este continente. Muchísimas gracias, Pocho, Rosario, Onyx, y yo voy a cerrar con este pensamiento. Yo creo que 50 años han pasado, 50 años van a pasar y el libro todavía será relevante para comprender la historia de nuestros pueblos, nuestra propia historia. No podemos cambiar el presente, me parece a mí, a menos que conozcamos profundamente nuestra historia y de dónde venimos, porque nuestra historia es lo que forjó lo que ocurre hoy en día en el presente. Y si queremos un futuro distinto, tenemos que cambiarlo en el presente, conociendo de dónde venimos. Al mismo tiempo, y esto sin querer desconocer la importancia de este libro, que realmente creo que va a seguir siendo importante 50 años más, pero en estos 50 años nuevos de este nuevo siglo, creo que la visión que todos buscamos para este mundo mejor ya no es solamente Latinoamérica y la patria grande, sino que este libro nos ayuda a conectarnos como hermanos del mundo entero, porque es un solo mundo al fin y al cabo, es una sola casa y es un solo porvenir. Han pasado muchas cosas en estos 50 años y los cambios climáticos, los cambios profundos que se han desarrollado en 50 años nos afectan a todos como humanidad. Entonces, espero que desde esta patria grande surja ese anhelo de unidad y de mejorar el mundo antes de que sea demasiado tarde. Eduardo Galeano se preguntaba, ¿hasta cuándo los mercaderes de la guerra? Y yo me pregunto también, ¿hasta cuándo vamos a vivir separados, distanciados los unos de los otros? Les agradezco profundamente por este programa que considero muy especial. 30 segundos a cada uno de ustedes para despedirse. Onyx. No sé, como estoy con todo, hay un montón de pensamientos con todo eso, pero sí, yo con la unificación de todo, de la historia, de su propia, y eso para mí es todo como así, no tengo... Muy bien, tu emoción lo dice todo. Por eso, Rosario, es como siempre, así. Rosario, 5 o 10 segundos. Retomando la pregunta de Galeano, ¿hasta cuándo? Y ¿hasta cuándo van a terminar las guerras? ¿Hasta cuándo el saqueo? Y tenemos que parar ya, antes, porque ahora no es un país el que está en peligro, es la humanidad, es el planeta. Antes de que sea demasiado tarde y nos quedemos sin planeta. Gracias, Rosario. Pocho, 5 segundos.
Llevamos en la fibra misma del continente, en nuestros corazones, las palabras de que somos uno como patria y somos uno como patria grande. Gracias y hasta la próxima semana. Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.